Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Disculpas por la demora, son las 20:37 y estamos comenzando un nuevo programa de Bienvenidos al Tren. Estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV en el primer día de una semana en la que, te voy a dar tres opciones. Esta semana, funcionarios del gobierno se preparan para impulsar la reforma agraria. Funcionarios del gobierno prometerán dejar de reprimir jubilados en el Congreso. O funcionarios del gobierno viajan otra vez a Estados Unidos para cerrar un nuevo acuerdo. Pensá. Sí, correcto, adivinaste, fíjate. Efectivamente, este miércoles el flamante canciller Pablo Quirno estará en los Estados Unidos para firmar un acuerdo comercial. Nadie sabe con exactitud de qué se trata el asunto, pero el embajador argentino Alec Oxenford aseguró que solo resta ponerle el moño. Nadie tiene precisiones sobre el acuerdo, pero nosotros tenemos algo en exclusiva, el moño. Ya sé, tal vez sea un poco fuerte y no muy deconstruida la revelación, pero esto es periodismo, no maten al mensajero y en este acuerdo tenemos el moño. Falta ver cuál de las dos partes pone la colita. A donde no irá ningún funcionario importante es a China. En los próximos días se desarrolla en China un encuentro para promover el intercambio comercial y el gobierno argentino había comprometido su presencia. La había comprometido, pero primero fue Milei quien dijo yo no voy, que vaya Karina, y ahora directamente fue Karina la que dijo yo tampoco voy. Es como cuando estás por colar los fideos, te das cuenta de que no hay queso rallado y preguntás ¿quién va al chino? Y al final te convences diciendo que bueno, en Italia la pasta se come sin queso. Siguiente noticia que podría llevar por título total normalidad. Y no estoy hablando del superclásico, tranquilos, aunque total normalidad ahí también. Pero esto puede ser un clásico, fíjate. Dice el título, Andrés Vázquez, jefe de la DGI, pagó con cheques a su nombre impuestos de 3 condominios en Miami que no declaró en la Argentina. El jefe de la DGI parece que tiene entonces unos departamentos que no habría declarado. No sé si se entiende, el tipo que está a cargo del organismo que controla si nosotros pagamos nuestros impuestos sería dueño de propiedades por las que él no paga los suyos. Lo loco es que el asunto saltó porque justamente el tipo pagó otros impuestos con cheques que serían de sus condominios. ¿Cómo somos al final? Encima que paga impuestos lo criticamos al pobre DGI man. De todos modos, no hay de qué sorprenderse porque el propio expresidente Milei sostiene que los evasores son héroes. Y este Vázquez no sería solo un superhéroe porque más que evasor es un ñoqui. Después de todo está a cargo de un organismo que para Milei no tiene que existir, no tiene nada que hacer. Estaríamos ante un super ñoqui. Y mientras tanto, como para ponerle un poco de valium al asunto, reapareció el expresidente Alberto Fernández. Sí. Ahora que todos están esperando que el peronismo resuelva de una vez su interna para dedicarse a hacer oposición, lo que hacía falta era justamente que Alberto saliese a decir lo suyo. Es como cuando lograste dejar de pelear con tu pareja, están a punto de cerrar el tema con un beso de reconciliación y uno de los dos sale con un no, porque una cosita, lo que yo quería decir es que, ¿para qué? Ojo que además apenas es lunes y hay más, así que vení, te invito a que te subas a nuestro furgón de noticias. Vamos a repasar algunos temas del día que tal vez no encuentres comentados en otros lugares. Te decimos bienvenidos al tren, ya arrancó y como siempre repetimos, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. ¿Cómo está Poli hoy? Poli Sabatés, ¿todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Cómo fue el fin de semana? Muy bien, dulce mi fin de semana. No sé, el tuyo, en realidad festejaste antes del fin de semana, ¿no? ¿Qué? No. Esta No, vez no te tocó. No sé si estás hablando de lo deportivo, perdieron mis 2 equipos. Estaba hablando de lo deportivo. ¿Tenés 2 equipos? Sí. Además de Banfield. River. Sin comentarios, ¿no? Lo lamento mucho, Poli, lamento lo que te pasó. ¿Vos cómo estás, Valen? ¿Te fue bien a vos el fin de...? Mañana es mi cumpleaños, así que ya estoy festejando acá con ustedes. Muy bien. No hay que festejar antes. No, igual, sin decir la palabra. Eso, no se dice FC. Pero bueno, no se dice. Mañana Valen cumpleaños y no le voy a preguntar cuánto para que no nos humille. Pero sí, vamos a meternos con las noticias del día. ¿Arrancamos, Poli? Vamos a arrancar, me voy a ir internacional, si te parece. Me voy a ir a Brasil para hablar del cuarto evento con más asistencia del mundo. Después de los Juegos Olímpicos, después de la Asamblea General de la ONU y después del Mundial de la FIFA.
que es la COP30. Qué datazo ese que estás dando, ¿eh? O sea, en cantidad de gente que asiste a eventos, ese es el ranking. Sí, lo dije al revés. Primero Juegos Olímpicos, después Mundial de Fútbol de la FIFA y después la Asamblea General de la ONU. Y cuarto, la COP, que es la Conferencia Mundial del Clima, la Cumbre del Clima, que hoy arranca su edición número 30. Del otro lado quizás no saben qué es porque no tiene tanta prensa como los otros 3 eventos, pero ahí estamos viendo una imagen, una cita anual en distintas ciudades del mundo, esta vez toca en Belém do Pará, en Brasil, donde se reúnen líderes mundiales, asociaciones civiles, asociaciones no gubernamentales, para discutir básicamente cómo mitigar la crisis climática. Un tema que en algunos países le dan más importancia, en otros, como la Argentina, un poquito menos. A veces depende del signo político de quien esté en el poder, ¿no? Que es cíclico, absolutamente, pero que es central básicamente para nuestra vida porque hay muchas predicciones científicas de que como estamos vamos mal, de que estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero, por ejemplo, y que hay que reducir las metas sí o sí. Hace unos años en una de las COP se firmó el Acuerdo de París, vos te acordás, claro, este acuerdo muy importante, supuesto. Después Estados Unidos se fue, después se volvió a ir, pero es donde... Con las entradas y salidas de Trump en poder, Trump se fue, Biden volvió, Trump se volvió a ir, donde se pactaban los acuerdos básicos que los países tienen que cumplir justamente para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y otras cuestiones. Bueno, en cada una de estas COP se dan las negociaciones centrales para comprometerse como países, como empresas también, muy importante las empresas, para básicamente hacer que el país sobreviva. Entonces, el planeta sobreviva. Bueno, allí estamos viendo algunas de las fotos centrales del día de hoy. Lula da Silva, anfitrión de esta cumbre, un Lula que le da mucha importancia efectivamente al tema climático, no como la Argentina, que esta vez mandó delegación, digo esta vez porque el año pasado se había retirado de las negociaciones, esta vez mandó una delegación modesta y no a todas las instancias del evento, sino va a ir más hacia el final nuestra delegación, pero por lo menos estamos un poquito presentes allí. Tenemos una plaquita de la participación argentina, no en esta COP, sino en lo que viene siendo el gobierno de Milei respecto a el cambio climático. ¿Se redujo? Bueno, ahora seguramente los vamos a ver y si no se los cuento. Ahí está. Primero, negación del cambio climático. Milei lo viene diciendo sostenidamente y por última vez hace unos días en una entrevista en medios internacionales dijo no hay suficiente información mundial para decir que existe algo así como la crisis climática cuando, bueno, la verdad es que hay bastante evidencia científica. Un gobierno que recortó el presupuesto destinado a partidas ambientales, que también paralizó las instancias gubernamentales destinadas al tema, por ejemplo, eliminó el Ministerio de Ambiente, pero no solo eso, sino algunos consejos específicos destinados al tema y que un punto central no trabaja con los objetivos climáticos para 2030, que es la meta que se pusieron los países en el Acuerdo de París. Más del 70% de las metas que Argentina se puso ya se sabe que no se van a llegar para 2030, así que es un país que viene en retroceso y que está en offside respecto a la cuestión climática. Lo pongo como tema central porque de verdad es muy relevante. 163 países dieron el ok para estar asistiendo allí hoy, con presidentes, con distintos funcionarios y funcionarias. Bueno, Argentina con una participación modesta, insisto, pero por lo menos estamos este año, que no es lo que había pasado. Y le toca a Lula ser anfitrión de esta COP, además, en días en los que acaba de sufrir una catástrofe climática, también en una situación medio imprevista, ¿viste? Tuviste tornado muy fuerte en el sur de Brasil, en una zona que no es zona de tornados. Digo, tal vez le puede servir como ejemplo también a Lula en este contexto, ¿no? Bueno, Lula abrió hoy diciendo hay que combatir el negacionismo climático. El primer mensaje que dijo fue la realidad, como decís vos, en nuestros países está pasando, no solo en los países del Cono Sur, sino en todo el mundo. La crisis climática es una realidad, hay que combatir esto, así que bueno, arrancamos por esto porque realmente dura hasta el 21 de este mes, dura bastantes días, seguramente vamos a hablar en estos días, pero realmente es lo más relevante que está sucediendo. Me vengo a la Argentina, pero sigo un poco en el plano internacional porque lo mencionabas vos en el monólogo inicial. Se estaría por cerrar el acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, dijo en entrevista con Feynman que ya está, que falta el moño, como decías vos. Si te parece, vemos un primer tramo de esta entrevista donde confirmaba que ya está al caer el acuerdo.
Yo tengo firmado un acuerdo de non-disclosure, de confidencialidad. No puedo comentar por haber participado en las conversaciones. ¿Pero avanza? ¿Qué puedo decir? Sí, por supuesto. Está yo diría, prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para, a ver, en palabras simples diría, poner el moño y comunicarlo. Bueno, estaría todo arreglado entonces, solo falta la comunicación. Sí, viaja a Quirno, el canciller, decías vos también al principio, mañana no, el miércoles a Estados Unidos para ponerle el moño supuestamente. Y quiero que veamos un tramo más, muy cortito, donde el embajador en Estados Unidos dice: Milei no usa este acuerdo como prenda electoral. Mirá lo que dice. La verdad que estas cosas que tienen alto impacto a veces se busca el momento adecuado. Por ahí, cuando hay una elección, es mejor esperar un poquito justamente para no aprovechar electoralmente las cosas. Nuestro presidente, como demostró con muchas medidas, incluida la del Garrahan hace poco, prefiere no hacer apoyo electoralista de temas estratégicos. Yo me imagino, pero de vuelta, no lo controlo yo, que tendremos novedades muy pronto. Lo que estaba diciendo el embajador argentino en Estados Unidos, ¿no? Estaba diciendo que el anuncio de los aumentos para el Garrahan se hizo después de las elecciones porque el presidente no quería obtener un rédito electoral de esta medida y que lo mismo estaría haciendo con este acuerdo comercial con los Estados Unidos. Sí, que es curioso porque Trump ayudó mucho a las elecciones claro. argentinas, por eso poníamos este tramo, porque es bastante llamativa esta declaración del embajador, pero bueno, estaría al caer este acuerdo que el gobierno espera mucho. ¿Y qué hay? ¿Qué hay en el acuerdo? ¿Qué se sabe, Valen? Todavía mucho no se sabe, pero lo que se prevé, lo que se proyecta es que efectivamente haya una reducción de aranceles, algo superior en términos de un acuerdo comercial bilateral. Hoy la Argentina y sus principales socios comerciales están teniendo bastantes problemas, principalmente por una caída del tipo de cambio multilateral real, que no está siendo competitivo, una apertura industrial que nos rompe, pero podrían llegar a ser un acuerdo sobre todo para el sector metalúrgico industrial, que está muy en crisis, y se había hablado de una posibilidad de hacer un intercambio directo, de agilizar los trámites de exportación y de importación. Bueno, podría venir por ahí quizás, en términos de beneficios fiscales. ¿Y en este contexto qué pasa con el Mercosur, con el bloque del que formamos parte? No hay tal Mercosur, no hay integración nacional, internacional, sobre todo para la Argentina, porque se peleó con los principales líderes que hoy ocupan el Mercosur, pero una preocupación muy grande, sobre todo en términos industriales, en términos comerciales. Los números de la industria también les están dando en rojo al gobierno de Javier Milei. Sobre todo hay un dato que tiene que ver con la producción industrial manufacturera que publicó esta semana el propio INDEC, donde justamente muestra que hubo una caída de un 2,3%. Si nosotros hacemos incluso una comparación interanual, la caída de la actividad industrial es aún mayor, es de un 4%. Pero si nosotros abrimos ese dato, fíjate, me importa que mires la última línea grande roja, donde la industria textil cae al ritmo del 20% casi. Esto es un dato central porque estamos hablando de un sector que está muy golpeado, que ha dejado sin trabajo casi a 5.000 trabajadores de los que están registrados. Es uno de los principales sectores que tiene un gran porcentaje de trabajadores no registrados, de trabajo informal. Y la verdad es que estos números en términos industriales, sobre todo para el sector textil, ponen en peligro la continuidad de la producción argentina, ¿no? Y una gran preocupación en términos de intercambio comercial, sobre todo para el frente económico del gobierno de Javier Milei. Y te llevo a una preocupación más, y cerramos las noticias, pero no quería dejar de decirlo. Arranca una semana de conflictividad, de lucha en las calles, y quiero poner la lupa especialmente en el sector universitario, porque el miércoles arranca un paro de 72 horas en las universidades nacionales. Lo vamos a charlar en estos días mejor seguramente, pero quiero refrescar esto porque no va a haber clases principalmente, y porque va a haber una insistencia en el reclamo de la implementación de la ley de financiamiento educativo. Recordemos que se aprobó, Milei la vetó, se insistió a pesar del veto las dos cámaras, y ahora no se está cumpliendo, no se está reglamentando. 40% es más o menos lo que perdió de poder adquisitivo el sector de docentes y no docentes universitarios, así que bueno, esta semana van al paro para pedir la implementación.
Y te cierro con este dato, ya muchos rectores, trabajadores y trabajadoras están diciendo que se podría haber comprometido seriamente el inicio del ciclo electivo 2026 si el gobierno no da marcha atrás con esto. Así que bueno, vamos a seguir toda la semana con este tema, pero semana muy importante para las universidades. Volveremos seguramente sobre el tema en el transcurso de la semana. Ahora volvemos a hablar del triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York. Tal vez te parece una noticia vieja, pero no vamos a hablar en particular del triunfo, sino que vamos a tratar de entender por qué ganó y también ofrecer, bueno, un servicio a otros candidatos, ¿por qué no? Atención, asesores de campaña, qué es lo que hizo bien Zohran Mamdani para ganar la elección en Nueva York. No te lo vamos a decir nosotros, nos lo va a contar Selene López. Selene es politóloga con especialización en políticas públicas y relaciones internacionales, estudió en la London School of Economics y en la Universidad de Tokio y asesoró a gobiernos en Colombia, México, España y Ecuador y ha desempeñado roles clave en campañas políticas y consultorías en Colombia, México, Panamá y Ecuador. Vamos a saludarla, está conectada con nosotros a distancia. Selene, buenas noches. Te saludamos desde Buenos Aires en Bienvenidos al Tren. ¿Cómo va? Buenas noches con todos y con todas. Muy bien y feliz por este tema que vamos a discutir hoy. Gracias, gracias Selene. Bueno, la pregunta es muy simple. ¿Qué hizo bien Zohran Mamdani para ganar esta elección? Una pregunta muy compleja, porque como te das cuenta en la política contemporánea, ciertos liderazgos se vuelven marcas políticas o formas de hacer política. A lo Bukele, ustedes tienen a alguien, a lo Milei, es decir, son estilos reconocibles, no necesariamente ideologías cerradas. Y Mamdani es una identidad política emergente, que representa muchas cosas, un progresismo cultural fluido, no académico, un populismo no demagógico. El de Trump es demagógico, el de Mamdani no. Una estética moderna, callejera, multicultural, un liderazgo desde la base, no desde la élite, una política que traduce, no que sermonea, y una forma de campaña que integra diseño, identidad, territorio y TikTok. Es decir, una identidad política en el sentido de forma de hacer política. Entonces vimos una campaña muy dinámica en un contexto en que los demócratas pues han tenido unas derrotas muy graves y esto es como una luz al final del túnel. Hablabas recién de dos populismos, ¿no? Describías a Donald Trump como un populista y describías a Zohran Mamdani como otro populista, pero diferente. ¿Por qué los dos son populismos y en qué se diferencian ambos populismos? Esa es una muy buena pregunta porque la etiqueta populismo se suele utilizar como algo peyorativo. Si algo no nos gusta, lo llamamos populista. Si una propuesta creemos que que apela a la gente, es populismo. O utilizamos populismo penal. Lo utilizamos como una categoría negativa. Y los estudiosos del populismo nos enseñan que el populismo es un instrumento, es una forma, es la manera en que tú pones unos términos del debate entre quiénes son ellos y quiénes son nosotros. Entonces, lo que hizo Mamdani fue, obviamente había un discurso antagonista en su narrativa, donde ellos eran los landlords corporativos, eran los caseros, era el establishment político, pero él no dirigió el resentment, no dirigió, digamos, un resentimiento, sino que encuadró el debate de ellos y nosotros, pero definió un problema central, la asequibilidad. Entonces, reencuadró temas progresistas como la educación, el transporte público, las guarderías, childcare, todo eso reencuadró como necesidades compartidas. Entonces, convirtió políticas de izquierda, como congelar la renta, buses gratis, en sentido común. Y simplificó mucho sin banalizar. La vida no debería ser tan difícil. Entonces, al final, no solo es un tema narrativo, sino es un tema estratégico. Mira, en política uno tiende siempre a ir al votante medio, es decir,
Sabemos que los votantes tienen preferencias fijas y el candidato suele moverse hacia el centro para capturar lo que la mayor cantidad de personas quieren, ¿no? Entonces, eso, ¿cuál es el resultado? Campañas moderadas, tibias, defensivas, esta estrategia de no ofender a nadie. Y funciona, sí, pero hoy eso está en crisis. Y lo que hizo Mamdani fue, ok, el único modelo no es solo el de ir al votante medio, sino que yo puedo crear preferencias. Y lo que hizo fue, el candidato no fue al centro, sino que creó un nuevo centro. Movilizó emociones, identidades, experiencias y definió un problema, reencuadró qué es el sentido común, y todo lo que él no se movió hacia el centro se movió hacia él. Es decir, los temas materiales se volvieron sentido común. Bueno, decías en uno de los escritos que hiciste estos días respecto a esta elección que fue muy importante la escucha. Entiendo que lo que estás diciendo es que fue a buscar esos problemas a la gente y no bajarlos desde él para abajo, ¿no? ¿Qué lugar jugó eso, la escucha al electorado y si sirvió efectivamente para la elección? Si uno revisa los videos de Mamdani, a veces, y mira, me pasa mucho, yo ahora estoy metida en las elecciones de Colombia y hay más de un político que tiene sus videos o sea, con los libros, con las librerías atrás, ellos hablando desde un escritorio. Son varios, es decir, yo puedo enumerar unos 3 o 4 que tienen el mismo video, porque quieren mostrarse como personas serias, como con los libros atrás, es decir, como personas que han estudiado, que han leído. Y Mamdani, no, sus videos son en escenas, en el carrito de los, digamos, de los kebab, en la playa, es decir, en el muelle, en los buses, es decir, en escenas cotidianas que te hacen, que son completamente auténticas y que te hacen percibir como alguien cercano. Mira lo lejano que es tener un video con todos los libros y el escritorio detrás. Entonces, esta puesta en escena al final y que los videos tengan esta intención de generar cercanía en un momento donde los partidos políticos y los políticos están en crisis, su credibilidad está en crisis. Mientras más ciudadana sea tu campaña, mientras menos elaborados sean tus puestas en escena, tus videos, va a ser mucho más creíble. Incluso los propios algoritmos están funcionando de esta manera. TikTok, si un contenido tuyo es muy producido, es decir, con excelente calidad, con subtítulos, TikTok penaliza, es decir, el algoritmo penaliza esos contenidos. En TikTok lo cutre, lo espontáneo, los errores. Si tú ves algunos videos de él, por ejemplo, hay un video donde él está hablando español y él deja al final la parte donde él se equivoca. Y eso es una intención en política, porque generalmente estamos acostumbrados a ver videos donde los candidatos están perfectos, spots perfectos, y llega él y se equivoca, y se ensucia y come y se lanza al mar. Es decir, tú ves a una persona, ves a alguien auténtico, y en un mundo donde tenemos una crisis de representatividad de las marcas políticas, buscamos confianza en las personas, y ver a una persona que se equivoca, que se divierte y que y que escucha es muy significativo. Selene, hay algo también de la estética, ¿no? Él, si bien tiene un origen musulmán, siempre ha decidido vestirse elegantemente o en traje. También, de alguna forma, uno cree para llegar a esos establishment del poder que un poco lo van a juzgar por su estética de candidato, ¿no? Sí, sí, al final él, digamos, en el ámbito de la ropa no dejó de ser alguien serio. Y yo creo que esa fue una apuesta estratégica por el tema de edad y experiencia. O sea, si al final Mamdani tiene 35 años, me parece. Y a pesar de que uno no juzga a sus políticos por la experiencia que tengan, o sea, si no, o sea, los electores quieren votar por líderes, no necesariamente por expertos. Pero el hecho de que él esté con traje todo el tiempo, me parece que era
una apuesta para resolver una de las debilidades que tenía la campaña, y era la juventud y la experiencia de Mamdani. Al final las personas sí quieren confiar en alguien que pueda resolver los problemas. En algunos estudios que yo recuerdo en los grupos focales de Donald Trump, incluso a pesar de que sus propuestas son, digamos, las tarifas, y sus propuestas son a veces un poco más declaraciones que propuestas, en la gente está esta percepción de que él hace cosas. Tan solo por decir, tan solo por hablar, pero hay esta percepción de que está trabajando. Una percepción que no había bajo el liderazgo de Joe Biden, que no había esta percepción de que hacía. Entonces, estamos en un mundo donde existe una gran subjetivación de la política pública, porque si tú te das cuenta, en indicadores económicos bajo Joe Biden estaba bien, índices macroeconómicos, bueno, la inflación era un problema, pero crecimiento económico tranquilo. Ahora, ¿qué le preguntabas a la gente? La gente creía que Estados Unidos estaba yendo por un mal rumbo. Entonces, me parece que la campaña de Mamdani entendió bien la necesidad de mostrar un poco de experiencia a pesar de la juventud que tenía, y es por eso que el traje. Ahora, eso fue acompañado de una identidad política, una identidad gráfica muy dinámica, muy brillante, y unos videos con mucho color y mucha alegría. Está el tema de las propuestas también, ¿no? Propuestas bien como terrenales y bien digamos, de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí, y es importante porque no cayó en el juego de las guerras culturales. Y eso es algo que, por ejemplo, si uno revisa la campaña de Kamala Harris, sí se ha hecho. Y no solo en la campaña de Kamala Harris, pero desde hace varios, digamos, años, en los barómetros y en los estudios de opinión de Estados Unidos, el Partido Demócrata cada vez se percibe menos como el partido de la clase trabajadora. Se percibe como el partido que defiende minorías, como defiende la agenda verde, y está bien, pero son causas postmateriales. Lo que hace Mamdani es poner la atención en temas materiales. Entonces, evitó las guerras culturales, evitó el tema, por ejemplo, a nivel nacional. La discusión de Estados Unidos es inmigración, Palestina, Israel, y en menor medida, género y policía. Entonces, él no cayó en estas guerras y él insistió en renta, transporte, salarios, pequeños negocios. Y eso fue importante porque si bien a nivel nacional lo encuadraban como un comunista y como alguien cuyas propuestas son demagógicas, etcétera, en Nueva York él era realmente percibido como alguien pragmático. Si alguien te dice la vida en Nueva York no tiene que ser tan difícil, y todos los temas, vivienda, transporte, supervivencia de pequeños negocios, vuelven a la palabra asequibilidad, es algo pragmático que toca el bolsillo de la gente y es algo muy fácil de entender. Dijiste muchas veces la palabra videos. ¿Qué lugar jugó lo digital y qué lugar jugó lo territorial, y si se combinaron en esta campaña? Esa es una muy buena pregunta, porque yo he estado, mira, he visto varias campañas desde el 2022 y hay esta frase que a veces se repite mucho, es que ganó por las redes sociales. Rodolfo Fernández ganó por las redes sociales. Daniel Noboa gana por las redes sociales. Mamdani ganó por las redes sociales. Milei ganó por las redes sociales, diríamos acá. Milei ganó por las redes sociales, sí, exacto. Y hay una parte que sí tienen razón esta frase, pero otra que no. Y es que las redes sociales no son todo, pero sí potencian todo. Entonces, Mamdani no ganó solo por las redes, sino porque convirtió toda esa atención digital en acción real. Y las redes sociales son un instrumento, es decir, es una parte lo que pueden movilizar, pero al final es una tecnología y las redes sociales por sí no son ni buenas ni malas, ni explican
ni dejan de explicar, son neutras. Lo que define su impacto es el propósito con el que nosotros usamos la tecnología. Entonces pueden ser un instrumento de emancipación o de control, de apertura democrática o de manipulación autoritaria. Pueden ser lo que nosotros utilicemos para movilizar a la gente o no. Es como una máquina las redes sociales. La clave nunca está en la máquina, está en las manos que la dirigen. Entonces, lo mismo pasó con esta campaña, que al final las redes sociales no reemplazaron la militancia, la multiplicaron. Gracias a las redes sociales hubo todo un proceso de movilización, 10.000 voluntarios, 1.5 millones de puertas tocadas, llamadas, es decir, lograron organizarse. Y si tú revisas sus videos, no eran publicidad vacía, sino que hablaban de los problemas reales y llamaban a participar, a ser voluntarios, a salir a tocar puertas, a organizarse. Entonces, eso fue muy importante. Incluso a veces hay esta creencia errada de que quien pauta más en redes puede alcanzar mejores resultados. Yo revisé sus resultados de pauta. Mira, Andrew Cuomo en las primarias gastó casi $900,000 y Mamdani $277,000. Es decir, casi un tercio menos. Y el impacto que tuvo Mamdani fue mucho mayor. Entonces, no es algo de ads y redes sociales, sino es la calidad del producto, la calidad de los videos, el mensaje, la estrategia, la identidad, etcétera. Es decir, las redes sociales ayudan, sí, potencian, pero no son nada sin un mensaje político adecuado y no son nada sin un impulso ciudadano real. Te hacemos una última pregunta, Selene. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido muy interesante escucharte. La estrategia de Mamdani, lo que fue la campaña de Mamdani, ¿puede convertirse en una fórmula aplicable para otros candidatos en otros lugares del mundo, en otras elecciones? Yo bromeaba con algunos colegas consultores de que ahora cuando vayamos a las campañas nos van a decir, por favor háganos una campaña parecida a la de Mamdani. Y sí. Y es una muy buena pregunta. Lo que nosotros vemos es que el progresismo y los anuncios progresistas abordan todo. Derechos laborales, diversidad, medio ambiente, justicia social, y cada tema aparece aislado, ¿no? Como si compitiera por la atención. Y como consecuencia hay un discurso fragmentado que sí puede generar empatía, pero que no genera un sentido de pertenencia. Y me parece que esta elección da una lección de la importancia de tener un sentido de pertenencia. Y eso hace muy bien la derecha, por ejemplo. La derecha conservadora adopta una estrategia muy efectiva. Enlaza todas las críticas con promesas que ofrecen un futuro, ofrecen claridad, un futuro de orden, de seguridad y libertad. Y es un mensaje muy simple y un futuro. Y creo que lo que nosotros podemos aprender de Mamdani es la importancia de no solo criticar las políticas de Cuomo y las políticas, y pasar de la crítica a una transformación real, a un futuro, porque de eso se trata las campañas, de ofrecer un horizonte para que las personas puedan confiar. Creo que esa es una buena lección para las siguientes campañas, más allá de la forma y el estilo, porque no va a ser creíble. Yo estoy segura que varios candidatos no van a estar dispuestos a hacer lo que hacía Mamdani, a mostrar esos errores, a errar, va en contra de la propia naturaleza de los políticos. Hay muchos políticos que no son capaces de reírse de sí mismos, y Mamdani lo hacía. Aparecía, ya te digo, como mojado, aparecía equivocándose, aparecía ridículo, y eso a veces en muchos sectores de la propia izquierda no les gusta. Así que esa parte de la forma no lo veo, pero sí la importancia de generar un futuro y de generar una propuesta material, si es posible. Selene, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Un placer escucharte. A ustedes, gracias por la entrevista.
Un placer. Selene López, conversábamos sobre la campaña de Mamdani y estrategias electorales. Pasamos ahora de vuelta a la Argentina y a lo que nos espera, parece, ¿no? Pronto se vendría en las sesiones extraordinarias, vamos a tener seguramente un proyecto presentado de reforma laboral, ¿o pensás que tal vez no, Poli? No, pienso que sí, no está claro cuál, porque hay circulando algunos borradores, no se sabe bien qué es efectivamente lo que va a presentar el gobierno. Pareciera que está haciendo circular algunas propuestas para ir midiendo el clima social, para ir midiendo el clima o la respuesta sindical, pero está claro por lo que fue trascendiendo que es una reforma laboral muy regresiva para la clase trabajadora, así que mucha alerta en las organizaciones sindicales, en los trabajadores y las trabajadoras, sobre qué es lo que pueda presentar este gobierno en su paquete de reformas en lo que tiene estrictamente que ver con lo laboral. Y seguramente en alerta están nuestros invitados para la mesa que estamos por abrir. Jonathan Tea, secretario general del Movimiento Evita en la Ciudad de Buenos Aires. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Un placer. Y Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Bienvenido, Rodolfo, también. Gracias por estar aquí. No, agradecidos nosotros por estar en el piso. Bueno, ¿qué se esperan a propósito de lo que circula? Bueno, todavía extraoficialmente, entiendo, ¿no? Pero se viene una dura, parece. Sí, en principio me parece que la reforma, por lo que viene trascendiendo, tiene dos problemas centrales. Uno es que tiene por objetivo quitarle derechos a los trabajadores formales, ¿no? El gobierno ya lo viene diciendo y sus funcionarios en otro momento también lo han dicho, que la Argentina necesita para producir más, mejor, crecer, sacarle derechos a los trabajadores. Y por otro lado, el otro problema creo que tiene, que es que no aborda darle derechos a los trabajadores que no los tienen. O sea, a los que tienen derechos, sacárselos. Y a los que no tienen derechos, ni siquiera que entren en el escenario de discusión. Que serían los trabajadores informales. Exactamente. Claro. Exactamente, que son 8, 9, 10 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país que no tienen derechos. La reforma laboral debería también abordar ese tema. ¿Coincidís, Rodolfo, que eso parece ser lo que viene? Sí, además, que esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Nos aniquilan si esperamos calladitos como algunos sectores proponen. ¿En serio alguien puede esperar que, viniendo del gobierno que encabeza el presidente Milei, la reforma puede ser beneficiosa para los trabajadores? Porque algunos colegas suyos le hacen muy bien el trabajito al gobierno durante todo el día en los medios de comunicación diciendo, bueno, pero no nos adelantemos, hay que esperar bien, conocer cuáles son los proyectos. Ya se conocen más de 100 artículos, 109 en uno de los proyectos que hay presentados, todos los cuales le quitan derechos a los trabajadores. Detrás de este concepto muy bonito que aparece como modernización laboral, en realidad se esconde más explotación y se esconde más precarización. El gobierno no ha explicado para qué quiere hacer la reforma laboral, a quién quiere beneficiar con la reforma laboral. Por lo tanto, no podemos esperar que sea a los trabajadores, que tenga realmente el objetivo de crear más empleo y que termine con, que empiece a regularizar a estos casi o más de 8 millones de trabajadores que no están formalizados en la Argentina. Lo único que quiere el gobierno es cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Esta reforma se redactó en las oficinas de Techín. Hay algo interesante de lo que acabas de decir. Yo decía antes, todavía no se conoce. Vos dijiste, ya se conocen algunas cosas. Vuelvo a eso porque me parece que está bueno recordar qué del DNU 7023 y qué de la Ley Bases está vigente y qué ya modificó en términos laborales este gobierno. Es muy interesante porque, claro, ya empezó la reforma con el decreto 7023 y con la Ley Base. Por eso nosotros desde ATE alertamos que si realmente el gobierno quiere crear más empleo y que baje el desempleo, tiene que derogar la Ley Bases, porque con la Ley Base precisamente le quitó, por ejemplo, las multas y las sanciones a los empleadores que no registran a sus trabajadores. Y sin embargo fracasó. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya estudió 63 países durante los últimos 20 años en el mundo, desde las economías más desarrolladas hasta de África, y en todos los lugares legislaciones similares a las que pretenden imponer en la Argentina fracasaron. Yo digo,
tiene que quedar claro, hay que derribar un mito, que es esta idea de que los trabajadores nos oponemos y nos negamos a discutir una reforma laboral. No. Si a nosotros nos dicen queremos avanzar en una reforma laboral para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y lograr lo que aquí se decía recién, que dotar de derechos a aquellos que hoy no los tienen, nos sentamos mañana. Eso me interesa preguntarles desde la óptica sindical, pero también desde la óptica de los movimientos sociales. ¿Qué reforma laboral hoy piden los trabajadores? ¿Qué creen que debería tener esa contrarreforma laboral a la propuesta que está haciendo el gobierno actual? Yo recién decía, hay casi 10 millones, entre 8 y 10 millones de trabajadores que se desarrollan en distintas tareas por fuera de la formalidad, desde cartoneros, la agricultura familiar, cooperativistas, feriantes, o sea, hay muchísima gente en todo el país. Lo que hay que pensar es qué regulación hay que construir para ir dándole derechos. Y no puede ser, no es solo una medida, sino que primero hay que entender el sector y fragmentarlo y segmentarlo con claridad, y a partir de ahí nosotros empezamos a discutir. De hecho, en el Congreso hay muchas leyes, hay una ley de tierra, techo y trabajo que presentaron los movimientos. Esta es una discusión que no se da solo en Argentina. La semana pasada terminó el Congreso Mundial de Movimientos Populares en el Vaticano, donde participaron organizaciones de todo el mundo. O sea, hay un problema con el trabajo, cambió el trabajo, cambió la producción en todo el mundo, y de lo que se trata ahora es de discutir cómo integrar y cómo darle derecho a esa cantidad de trabajadores. Lo primero que hay que hacer, me parece, es segmentarlo. No todos hacen lo mismo, no todos tienen las mismas tareas, y a partir de una segmentación seria realizada por el Estado, pensar cuáles son las políticas que hay que desarrollar para que esos trabajadores puedan paulatinamente empezar a incorporarse a la formalidad. Porque creer que solo el crecimiento económico va a hacer que los trabajadores se incorporen al mercado formal es una creencia que no solo no viene funcionando en la Argentina, sino que no viene pasando en ningún lugar del mundo. El mundo del trabajo cambió, por lo cual la política pública también tiene que cambiar, no sacándole derechos a los trabajadores, sino por el contrario, dándoselos. ¿Por qué decimos nosotros, respetamos todas las opiniones, pero no coincidimos con aquellos dirigentes gremiales que plantean esperar hasta el 10 de diciembre para ir a discutir al Congreso? Porque la nueva composición después del resultado electoral que vamos a tener en el Parlamento, sumado a ese pragmatismo atroz que tiene la mayoría de los gobernadores en la Argentina, va a ser muy difícil que, a diferencia de lo que ocurría en la primera mitad del gobierno de Milei, nosotros logremos consenso ahí adentro para defender la posición de los sindicatos y de los trabajadores, o de los movimientos o de los sindicatos de la economía popular. Nos queda el camino de la calle para salir a resistir esta reforma. No tenemos que tener miedo a hablar de que para defender derechos constitucionales se tienen que ejercer otros. Maravilloso, el derecho a huelga. ¿En serio tanto cuesta firmar una huelga en este país? Yo le digo, tengo problemas con mi pareja porque muchas veces me he desvelado a la noche, a la madrugada, imaginando, pensando cómo sería la Argentina si hubiera habido una huelga general por mes. Yo creo que sería bastante distinta y que todos tendríamos muchos más derechos de los que tenemos en este momento. Eso es lo que estás proponiendo, porque digo, falta un mes para el 10 de diciembre, o esperamos al Congreso o la calle. No, desde antes ya adelantamos nosotros. Mañana vamos a un plenario con más de 1000 delegadas y delegados federal de toda la Argentina para evaluar nuevo escenario electoral y definir una medida de fuerza concreta que esperemos que se vote mañana para enfrentar la reforma laboral. Le anticipo, creo que la propuesta es movilizarnos al ex Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Por qué? Tenemos noticias ciertas de que ya preparan la cartera de la Autoridad Laboral de la Argentina para adaptarla a las reformas que están pensando, y empiezan a desmantelar áreas claves. Amenazan con despidos en áreas de fiscalización y las agencias territoriales del ex Ministerio de Trabajo de la Nación. Yo mañana vamos a proponer un paro nacional de 24 horas con movilización al ex Ministerio de Trabajo de la Nación para la semana entrante. Vuelvo con algo que decías vos, Jonathan, a ver si entendí bien. Vos decís que hay que negociar por actividad, por sector, no por una ley global, digamos, entiendo, porque no hay ninguna reforma global que sirva para todas las actividades. Que abarque la diversidad que tiene el empleo de la economía popular, informal, independiente, como querramos decirle,
es tan diverso, o sea, como mismo los sindicatos tienen cada uno su propio convenio colectivo, o sea, atendiendo la especificidad de cada uno. Me parece que en este caso también hay que pensar la especificidad y con inteligencia ir avanzando en esos derechos, utilizar la tecnología que hoy te permite abordar al sector, porque muchos vendedores y trabajadores utilizan mismo las aplicaciones para poder trabajar. Entonces me parece que hay algo ahí a desarrollar y tiene que ser algo que incluya una discusión de todo el sector, político y no solo político, productivo, sindical. La reforma laboral no es solo un tema de los sindicatos, no es un tema solo de los movimientos sociales, me parece que puede ser muy perjudicial para el desarrollo de la Argentina. Entonces todos los sectores políticos, productivos, laborales, culturales, sería bueno que se involucren en esta discusión para frenar la reforma que propone el gobierno, porque no me cabe duda que es muy nociva, y al mismo tiempo para presentar propuestas nuevas, novedosas, que puedan interpretar la realidad de hoy. Me permite una repregunta. Yo coincido con lo que estás diciendo respecto a negociar por actividad. Del otro lado te pueden decir, de hecho es lo que están diciendo, eso es lo que ya sucede. Ya se negocia por actividad, se necesita una ley. No, hoy no se negocia. ¿Qué se responde con la economía? Con la economía popular, con la economía informal, no se negocia porque el gobierno no lo reconoce. De hecho, el fuero laboral, otra de las grandes discusiones que llevaría mucho tiempo, que se puedan abordar los conflictos de este tipo de economía, no en los fueros penales, comerciales, sino que haya fueros laborales que puedan entender la especificidad que tiene este conflicto. Vendedores que están en la calle vendiendo, los que venden en el tren, los recicladores urbanos. O sea, la justicia ni siquiera los reconoce, lo pone en el marco de una penalidad o en el marco de lo civil o lo comercial y no en el marco de lo laboral. Nosotros creemos que esas son discusiones en el marco de lo laboral y ahí tiene que estar ese debate. Hablabas de las necesidades de una reforma laboral para los trabajadores informales. Si hablamos de los trabajadores registrados, ¿cuál sería la reforma laboral deseable, Rodolfo? Sí, yo digo, primero derribemos mitos, porque el gobierno habla de la industria del juicio. No existe. Estamos hablando casi de 6 millones de trabajadoras y trabajadores informales que por variados motivos todos los días podrían iniciar un litigio y sin embargo no lo hacen. Menos del 2% del total de trabajadores que teniendo un derecho a efectivizar un litigio lo hacen en la Argentina. Por lo tanto, eso no existe. Lo segundo, tenemos que avanzar en una reforma laboral, ¿cómo no? Por ejemplo, para reducir la jornada, como empieza a ocurrir en los principales países del mundo, y eso sí contribuiría a crear más empleo. ¿No vamos a avanzar en una reforma laboral para que se termine la brecha de género y que las mujeres empiecen a percibir el mismo salario que perciben los hombres por realizar las mismas tareas? ¿O que puedan acceder a cargos jerárquicos que hoy no pueden, tanto en el sector público como en distintas ramas de la actividad privada? Una reforma laboral para abordar una nueva ley de prevención de riesgos y accidentes de trabajo, para no naturalizar la muerte, la enfermedad y la postración como resultado de ejercer la fuerza de trabajo. Mire, hemos tenido que escuchar por estos días, por ello yo digo, el gobierno ha elegido las amenazas, las mentiras organizadas y ha elegido el desprestigio de las organizaciones sindicales como vehículo para debatir esta reforma. Nosotros pensamos, por el contrario, que no tenemos que rehuir a una reforma desde los sindicatos, pero por supuesto que tiene que estar orientada no a cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y beneficiar solo a 4 o 5 grandes patronales, porque ojo que hasta las pymes, los pequeños y medianos empresarios están preocupados con esta reforma que está proponiendo el gobierno. Esto me parece muy importante lo que mencionas, lo de las pymes, ¿no? ¿Qué pasa con el empresariado nacional y la palabra reforma laboral? Porque parece que, bueno, vos al inicio lo decías, se está escribiendo con los abogados laboralistas de Techín, de los grandes grupos económicos, y también se tiende a pensar que esto puede hacer ganar más rentabilidad a las empresas, que les puede llegar mejor, incluso a empresarios pymes que van a ser las primeras víctimas de esta reforma laboral. Ustedes desde sus ambos sectores, ¿cómo ven este vínculo con el empresariado nacional? ¿Cómo ven que están trayendo y llevando este tema? Está claro, por lo menos con algunos de los que conversamos nosotros, que si los trabajadores no tienen recursos, se le achica su salario, pierden poder de compra, de lo que viven las pymes, que mayoritariamente es del mercado interno,
termina también siendo perjudicial. Muchas veces se utiliza las pymes, el empresariado, grandes títulos, cuando en realidad son medidas que benefician a sectores muy chicos y muy concentrados. Hay que involucrar en la discusión, yo lo decía hace un ratito, me parece que en este tipo de discusión, en la reforma laboral, también tienen que estar incluidas esos sectores, porque nosotros hablamos con muchos sectores de pequeños y medianos comerciantes, productores, que no están de acuerdo con una reforma laboral en los términos que la plantea el gobierno, porque es perjudicial centralmente para todo el desarrollo productivo de la Argentina. Entonces, también es un mito que todo el empresariado, todos los productores, todos los empresarios pequeños y medianos están a favor de esta reforma. Es un latiguillo del gobierno para sumar voluntades cuando en realidad, como decía Rodolfo, es más un mandamiento del Fondo Monetario Internacional, de los grandes empresarios, de los grandes grupos económicos. Quisiera que contaran un poco más en detalle, primero que bueno, todo lo que proponías de una reforma laboral positiva obviamente va en el sentido contrario a lo que pretende el gobierno. Eso obviamente está claro, ¿no? Ahora... Bueno, me pone contento, ¿no? Sí. Porque parece que así no empezamos. Claro. O sea que ahora ya me pone contento que tengamos consenso, todas y todos, el 99% que nos está viendo, que por más que no conozcamos la letra chica, no la necesitamos conocer para saber hacia dónde se encamina este gobierno. Y en particular, ¿de qué manera perjudicaría a las pymes esto de lo que estábamos hablando? Bueno, en principio, nosotros, con claridad, lo que tenemos que plantear, se ha planteado por estos días, ¿cuánto te quita el sindicato en esta campaña de prestigio? Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a discutir cuánto te quitan los grandes empresarios o las grandes patronales en la Argentina? ¿A dónde va a parar esa diferencia entre lo que percibe de salario un trabajador o una trabajadora y el precio que tiene el producto que genera esa fuerza de trabajo? Llegó el momento, me parece, que si vamos hacia una reforma laboral, bueno, en vez de discutir la pobreza, empecemos a discutir la riqueza en este país, porque el problema de la Argentina no son los pobres, sino los ricos y su manera de acumular. Ayer me tocó, en el piso de otro canal, compartir con estos personajes pagos que tiene el gobierno para defenderlos, que son... y decía, hoy cualquiera puede abrir una pyme en la Argentina, pero ¿qué decís que puede abrir una pyme si cerraste 16.000 pymes? Desde que asumió Milei pasaron 23 meses y estamos en emergencia salarial, todas y todos, no solo en el sector público, sino en el sector privado también. Han destruido. Yo creo que ya no se puede hablar de salario mínimo en la Argentina. Ahora convocaron, si lo destruyeron, eso era una institución, un instituto de nuestra república, el salario mínimo que se supone tiene que regir para que alcance para tener una retribución justa. La Constitución Nacional nos da derecho a una retribución justa. ¿Qué quiere decir cuando se la define? Que a cualquiera de nosotros y de quienes nos están mirando, su ingreso le tiene que alcanzar para garantizar una vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento, vacaciones, que alguien diga a quién su sueldo hoy le alcanza para todo eso. Hoy tenemos que elegir qué hacer con nuestro sueldo, cuáles de esas prestaciones cumplir, porque para todo no alcanza. Ahora, los tenemos que pelear. A mí que no me vengan con esto de que ganaron las elecciones, porque a mí, mis compañeros, casi 500.000 de estatales, no me votan para que mira a ver qué imagen positiva o negativa tiene el presidente. Para eso habrá encuestadoras. Está bueno eso que decís. En el afán de criminalizar las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, se dice mucho en las bases, ya no salen a la calle, no van a poder frenar la reforma como sí lo hicieron con el gobierno de Macri. Ustedes desde adentro de esas organizaciones, ¿ven que sí hay ánimo por salir a la calle, por frenar esta reforma? Sí, sin duda aparecen, lo que no aparece, uno cree que porque la 9 de julio no está, como en otras épocas, desapareció el conflicto social en la Argentina. Eso es una falacia absoluta, sino que mutó en otro tipo de conflicto. Nosotros, en realidad, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la semana pasada realizaron una manifestación en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, reclamando por el salario de las trabajadoras sociocomunitarias, que son cientos de miles en todo el país. Hace 3 semanas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular realizó un corte en el Puente Pueyrredón del lado de Avellaneda, reclamando para que los trabajadores que trabajan en la vía pública lo puedan hacer.
Los sindicatos, muchas comisiones internas, sindicatos también están en la calle peleando. O sea, hay una creencia de que eso desapareció, que Milei ganó y terminó cualquier tipo de conflictividad y todos vamos camino a un... Eso no es así. O sea, tendremos que encontrar con ingenio y con iniciativa la medida para oponernos en la calle a la reforma laboral y al mismo tiempo sumar voluntades que entiendan y que interpelen la realidad, porque también uno tiene que entender que hay muchos trabajadores que una parte de la discusión formal no los interpela del todo. Entonces tenemos que ver cómo logramos interpelar a los trabajadores formales y, como decía antes, cómo logramos interpelar a los trabajadores de la economía popular y los informales, y cómo llegamos también a sectores de la producción para construir una gran masa crítica que frene la reforma laboral y que haga una propuesta diferente en este contexto. Yo le contesto, voy a mencionar primero los 3 títulos para no olvidarme. Tosco, Milei no es invencible. Esos son los 2 títulos. Antes, ¿qué digo? Pasaron las elecciones y seguimos teniendo los mismos problemas. Acá, cuando se aplaque la polvareda electoral, se termine de aplacar, la conflictividad se va a volver a acelerar. El apoyo político a Milei es muy volátil. Este gobierno entra en crisis prontamente, de manera rápida. Que no sean tan exitistas. Yo me acuerdo de Macri, que ganó las de medio término y a los 2 meses tenía un quilombo fenomenal. Esto es lo que va a volver a pasar. Cuando digo ni Milei ni su gobierno son invencibles, optimismo. ¡Epa! Acá vinieron por la reforma laboral, vinieron por el derecho de huelga y no pudieron. La justicia nos dio la razón. A nosotros específicamente nos quisieron quitar el Día del Empleado Público y no pudieron. No sé si recuerdan, la justicia nos dio la razón. Sturzenegger quiso reestructurar, fusionar, cerrar organismos del Estado como el INTA, el INTI, la Dirección Nacional de Vialidad, y no pudieron. Porque se rechazó desde el Parlamento todos esos decretos de desregulación truchos de Sturzenegger. Y cuando digo Tosco, hay muchos ansiosos que creen que la felicidad de nuestro pueblo y de los trabajadores va a llegar como fruto de la gran huelga, del mejor paro que seamos capaces de hacer. No, Tosco decía con claridad, protagonista del Cordobazo, la felicidad llega como la resultante de la sumatoria de todas las acciones que podamos llevar adelante. Quédense tranquilos, paro grande, paro chico, que sea paro. ¿Cómo está la situación en todos los organismos que mencionabas recién, que fueron afectados y que, bueno, que el gobierno no pudo cerrar, no pudo desmantelar? Bueno, nosotros no descartamos que vuelva a la carga nuevamente. Por lo tanto, mañana yo creo que en este plenario federal, nacional, de delegadas y delegados del que van a participar trabajadoras y trabajadores, representantes de todo el país, lo vamos a evaluar. Yo siempre me acuerdo de lo de María Elena Walsh, ¿no? Como la cigarra. Tantas veces nos mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Estos payasos que están en la Casa Rosada, yo digo, ¿cuántas veces se imaginaron que nos habían matado a los estatales? ¿Cuántas otras se habrán imaginado quienes están en la Casa Rosada o en Olivos que nos habíamos muerto los estatales? Pasaron 2 años, acá estamos, y bastante vivitos. Ya lo creo. Bien, bueno, ya va a ser un fin de año intenso. ¿Están preparados? Sí, por supuesto. Sí, yo digo que, bueno, va a acelerarse la conflictividad justo para el fin de año si el gobierno insiste con llevar esta reforma regresiva, nefasta, yo digo cavernícola, porque nos retorna a la época de las cavernas al Congreso. Bien, bueno, esperemos que no sea, ¿no? Que no nos toque la época de las cavernas. Gracias a ambos por haber venido. Gracias, Jonathan. Gracias, Rodolfo. Nosotros lo agradecidos, contentos de compartir con Jonathan. Y por supuesto vamos a seguir con el tema, ¿no? Desde ya. Bien, creo que tenemos que hacer una pequeña pausa. No tenemos que hacer una pequeña pausa. Tenemos que quedarnos conversando y vamos a pasar a otro tema enseguida. El tema tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Sí? Sí, tema que también tiene mucho que ver con la reforma laboral. El otro día escuchaba a algunos de los nuevos cosecretarios generales de la CGT enumerando cuáles son los desafíos que vienen. Obviamente la reforma laboral es central en este tema, pero uno de los puntos centrales también tiene que ver con la inteligencia artificial porque es una realidad ya en el mundo del trabajo.
no solo en el mundo del trabajo, pero bueno, me parece que tiene mucho que ver con la discusión que se venía dando y la posibilidad de pensar cómo regular. Hay algunos países que ya están avanzando en eso, otros que no, el nuestro todavía no mucho, pero es claramente, bueno, nosotros en el periodismo lo vemos mucho, ¿no? Sí. Cómo afecta las relaciones del trabajo, cómo afecta la inteligencia artificial, y hay algunas novedades regionales en torno a pensar inteligencias artificiales soberanas, cómo vincular a la tecnología con el poder regional y con los poderes nacionales de nuestra región. Un poco de todo eso vamos a hablar con Ezequiel McGovern, es responsable de innovación tecnológica y delegado gremial FOETRA. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias. Gracias. En ARSAT, ¿no? Quiero decir, también. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, ustedes por llamarme. Bueno, antes que nada, digo, ¿cómo está la situación en ARSAT en este momento con respecto a la ofensiva de la motosierra? Mira, nos viene pegando hace 23 meses, bastante complicado. Tenemos una diferencia salarial. Cada sueldo que cobramos nos falta un sueldo y casi un 20% más. Conseguimos que se empiece a negociar de nuevo la paritaria. Hay negociaciones nuevamente, pero tuvimos casi un año de congelamiento y en diciembre de 2023 una baja del 30% del sueldo. Así que bastante complicado, pero bueno, con esperanza después de lo que le pasó a los compañeros de Garham. Que vemos que se empieza. Un símbolo de soberanía, de innovación, de tecnología. ¿Qué pasa cuando entra en peligro el desarrollo, el financiamiento a la ciencia y la tecnología? ¿Qué pasa en el caso de ARSAT con ese desarrollo trunco que empieza a suceder? Sí. Y ya nos ha pasado en la época de Macri que el ARSAT 3 que teníamos que haber puesto en órbita en el año 2019 se frenó y tuvimos que gastar más de 30 millones de dólares para alquilar satélites y dar esos servicios, digamos. Esos retrasos le generan impactos a la empresa que los directivos no se hacen cargo y se le hace cargo la empresa. Ahora estamos esperando que el SG-1 se empiece a construir. Teóricamente se están destrabando los pagos al exterior. ¿Qué es el SG-1, perdón? Es el nuevo satélite, el que reemplaza al ARSAT 3, que es un satélite de propulsión eléctrica y que da banda ancha satelital a todo el país. Para más o menos 200.000 familias puede dar hasta 50 megas por segundo. Que tendríamos que haberlo tenido hace 6 años atrás. Bien, y es el próximo proyecto, es el proyecto en marcha en este momento. En marcha en este momento, o sea, ya con financiamiento de la CAF, todo, estamos esperando que se resuelvan los pagos al exterior, porque el diseño ya está terminado y los compañeros y todos estamos esperando que siga esa construcción. ¿Esto no se para? No, en teoría, Franco dijo en diputados que no se frenaba. Y no está más Franco. Perdóname, está más, pero está bien la aclaración. Okay. La esperanza siempre la tenemos, porque sabemos que si ARSAT no lo hace, hay que pagarle a un tercero que está fuera del país y hay que tirar los dólares afuera. Claro. Si tenemos la capacidad, hace más de 10 años que le estamos dando el servicio sin ninguna caída y brindando conectividad a todo el país. Sería una locura dejar de caer esta infraestructura y empezar a pagarle al exterior por algo que hacemos y hacemos bien. Mencionamos tecnología, mencionamos recién inteligencia artificial y mencionamos la palabra soberanía. Me cuesta unir la palabra inteligencia artificial con la palabra soberanía. Me gustaría, ¿es posible? Te pregunto. Sí, es posible. Es más, ¿cómo? Desarrollando soluciones propias. En ARSAT lo estamos haciendo. Esta semana vamos a presentar un producto interno, digamos, que utiliza inteligencia artificial para hacer desgrabaciones de videos y generación de resúmenes. Hay muchísimas cosas que pueden hacer y localmente, sin comprarle a DeepSeek o a ChatGPT, digamos, porque tenemos la capacidad y nos están llegando a los equipos, digamos, para poder ejecutar este tipo de operaciones. Cuando uno empieza a pensar en la IA, en la inteligencia artificial, piensa en los dueños, ¿no? Y se imagina, bueno, esos dueños de las grandes empresas tecnológicas. ¿Es posible pensar en una IA desarrollada desde el aparato estatal? Sí, porque lo que tenemos ahora son muchos modelos de IA y lo que podemos hacer por el prompting, digamos, es hacerlos comportarse de una manera u otra, digamos. No hay que desarrollar un nuevo entrenamiento, nada. Ya hay muchísimas opciones en el mercado. Por ejemplo, nosotros hemos usado DeepSeek, estamos usando Llama, que es la de Meta, digamos, y son muy fáciles de utilizar para un desarrollador y muy poderosas. Cosas que uno no pensaba que se podían hacer, por ejemplo, una traducción simultánea se están pudiendo hacer. Extracción de texto, por ejemplo, hicimos pruebas de la factura de luz, extraer los valores y que haga las cuentas, digamos. Cosa que programáticamente, en forma normal, es muy costoso, digamos, y con la ayuda de librería de IA, eso se facilita un montón. DeepSeek en la China. Es la China, exacto. Creo que está bueno nombrar eso porque cuando se piensa en la tecnología, muchas veces se piensa como algo neutral y sin embargo encierra mucho poder y mucho poder geopolítico, ¿no? Exacto. Y DeepSeek fue un cimbronazo para
a OpenAI, que es la que creó ChatGPT, porque por costo cero daba funcionalidades mucho mejores. Y China, como tiene no dejan usar las placas de NVIDIA, que son las que se usan para entrenamiento, desarrolló sus propias placas y también consiguió por contrabando, digamos finalmente, y entrenó un modelo apto para su idiosincrasia. Usa menos memoria, es muy rápido y da resultados muy similares. La gran carrera ahora es eso, es bien quién monetiza primero. Que OpenAI estamos viendo que está con problemas porque ya le estaba pidiendo ayuda al gobierno norteamericano para que le construya los data centers. ¿Cómo se conjuga un desfinanciamiento en ciencia y tecnología como el que está viendo en este gobierno con un desarrollo del tipo de que estás contando que están haciendo ustedes? Y pega de lleno porque todos los becarios de CONICET hay muchos que tienen tesis sobre inteligencia artificial o uso de la inteligencia artificial. Aparte se puede usar en todas las ramas, para detección de imágenes, búsquedas de arqueología, programación, detección de sismos, digamos, en forma remota, con pequeños sensores, digamos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, que hay varias líneas de investigación y que si eso no se financia, nadie le va a hacer. Una cosa que siempre decimos es que hay tecnología que no te la venden, la tenés que construir. Mucha tecnología la que estamos usando, por ejemplo la tecnología nuclear argentina, la tuvo que generar ellos. Nadie le iba a vender la tecnología para el manejo del combustible. Y siguen atacándonos para que no tengamos esa posibilidad, que es el gran diferenciador de tener todo el ciclo nuclear en el país. Hablabas de investigaciones, bueno, en marcha, ¿esas investigaciones se paralizan por esto que estás contando? ¿O? Y en realidad los investigadores están con el mismo problema salarial que nosotros en ARSAT, y llega un momento en que eligen o comer o seguir con la investigación, y muchos se están yendo afuera, ¿ya? Porque el capital humano que tenemos en Argentina es muy valorado. Un compañero de ARSAT se fue a laburar a Suiza para hacer un posgrado de matemática y en 2 meses ya estaba trabajando en nuevos proyectos de criptografía. Que no es difícil conseguir esos nuevos desafíos, pero es una gran pérdida para Argentina, porque ese capital humano que uno formó, todo lo que conocía, digamos, se va al exterior y después cuesta mucho traerlo nuevamente. Hay una creencia a pensar que la IA viene a reemplazar a los trabajadores, pero también hay una discusión de, bueno, ¿va a reemplazar trabajadores o va a reemplazar tareas? Con todo lo que vos venís contando, parece que el desfinanciamiento del gobierno atenta más contra el desarrollo tecnológico que el avance de la inteligencia artificial. Mira, lo que vemos que lo que está reemplazando ahora son las decisiones gerenciales. Por ejemplo, todas las aplicaciones de mensajería. El nuevo jefe es el algoritmo, que está hecho por inteligencia artificial. Y los parámetros de ese algoritmo no los conoce nadie, los conocen solamente los que lo diseñan. Entonces, eso fue lo primero que está siendo reemplazado. Al trabajador va a ser más difícil porque Amazon lo quiso hacer y tuvo una caída de más de 3 horas la otra vez por un error en la transferencia de DNS. Que por eso me traje esta remera, porque yo sabía que advertía que en esa remera hay un chiste que claramente yo no entiendo. No sé si ustedes lo entienden, chicas, un chiste nerd. Eso, ¿nos podés explicar el chiste? Sí, siempre decimos que Internet está montada por el BCEFOR, digamos, lo hacemos andar como podemos. Bien. Y hay 2 pilares de Internet. BGP, que es Border Gateway Protocol, que es como cada proveedor de Internet dice qué redes tiene y cómo llegar a ellas. Bien. La gran caída de Facebook hace unos años fue porque configuraron mal eso y desaparecieron sus redes de la Internet. Y la otra pata es la DNS, que es Domain Name Service o el servidor de nombres. Okay. La libreta de direcciones de Internet. Cuando uno pone un nombre, una búsqueda, usa esto para obtener un número que es la dirección IP. Bien. Lo que le pasó a Amazon es que le pifió en la configuración quedó nula y todos los nombres que tenía registrado Amazon desaparecieron. Y todos los equipos que iban a preguntar por un nombre iban a buscarte a vos, iban a buscar a Juan, y Juan no estaba la dirección. Okay. Y se empezaron a caer todos los servicios. Y ahí aparece tu remera entonces. Y ahí aparece mi Era remera. el DNS. Era el DNS. Claro. Porque siempre pasa lo mismo, por eso siempre lo primero que se chequea. ¿Qué está pasando en Chile, que por estos días fue noticia vinculada a la soberanía, como decíamos antes, a la inteligencia artificial? Están haciendo un modelo latinoamericano de inteligencia artificial para que tome la idiosincrasia nuestra, digamos, porque pensemos que estos modelos están todos pensados en idioma inglés, francés o italiano, digamos, idiomas occidentales, y nada del castellano o variaciones del castellano. Entonces tenés que modificar el prompteo para que te acepte el castellano bien. La idea es tener uno propio y que tome la cultura latinoamericana y que
no responda con sesgos occidentales o de otros países a consultas propias. Claro, no es solo la lengua, es más que la lengua, es la cultura. ¿Y cómo se alimenta? ¿Cómo le enseñás a esa inteligencia artificial para que sea una inteligencia artificial latinoamericana? Y eso es lo más costoso, porque es lo que más recursos de cómputo requiere. Pero básicamente es con obras literarias, papers, imágenes, caras, por ejemplo, de personas. Si te decís que te hago un latinoamericano argentino, y le decís que te genera una imagen, por ahí no te sale un argentino normal, digamos. Claro. O le pones norteño, le pones de Bolivia, todas esas cosas no las sabe hacer la ChatGPT. La idea que se pueda generar eso y que sepa, digamos, que la diversidad de culturas que tenemos en toda Latinoamérica. ¿Es posible pensar que hay un sesgo en la cuestión de género con la inteligencia artificial, con estas tecnologías? Uno piensa cuando se sube al auto y pone el GPS y le habla una voz de mujer, o cuando hace una búsqueda en Google hay una voz de mujer. ¿Qué pasa con eso? Sí, el sesgo siempre está presente porque el machismo en la tecnología el 80% son hombres, los que toman las decisiones también, son muy pocas mujeres. Y las asistentes virtuales son mujeres, entonces. Exacto. Claro. Esos roles también se fijan ahí. Lo mismo que pasa con el tema de estereotipos, que también se va alimentando, porque según con qué alimentas a tu inteligencia artificial es lo que aprende. Siempre decimos que si entra basura, sale basura. La curaduría de cómo uno lo entrena tiene que estar bien pensado. Y después hay que hacer un análisis de las salidas, que el que haga la salida sepa diferenciar que es una salida buena o una mala. Es todo un arte, digamos, y esa verificación de salida normalmente se hace en la India, Vietnam, lugares donde es muy barato la mano de obra y pues la calidad puede estar baja, digamos, también ahí. La calidad de la evaluación. De la evaluación, exacto. Claro. Me quedé pensando en Chile y en esta IA latinoamericana que dijiste. ¿Podemos pensar o mejor, debemos pensar también en una integración regional en términos de tecnología? Sí, lo tenemos que pensar, digamos, ARSAT con sus satélites da cobertura a toda Latinoamérica y siempre se empezó en eso. Digamos, es difícil con los gobiernos, bueno, ahora Chile tiene elecciones y se presume que va a ganar la derecha también, pero es difícil con Milei, Boric, con los distintos signos políticos, ¿es difícil eso? Sí, es muy difícil porque tenés celos de todos lados. Y cuando tenés que unificar tecnologías o que tú usen tecnología de un lado o del otro, siempre hay que coordinar. Con Brasil lo hicimos, con la TDA, el famoso protocolo ISDBT, que es la televisión digital abierta, se coordinó con Brasil y lo tomaron los otros países. Pero bueno, ese fue un hito, digamos, pero no fue fácil. Una pregunta más vinculada, recién teníamos una mesa de reforma laboral, antes que vos. Hay que pensarlo en la reforma laboral, los temas de inteligencia artificial. Y el principal es qué decisiones toman las inteligencias artificiales para valorar el trabajo. Porque lo que se queja muchos que trabajan en plataformas es que por ahí tienen que trabajar más para ganar lo mismo. Y es que esos algoritmos de optimización lo que hacen es exprimir al trabajador, como lo hace la patronal, pero ahora lo hace una inteligencia artificial. Y ese control no está en ningún lado. La Asociación Gremial de Computación presentó una propuesta de que las decisiones sobre pago de tareas, todo sea enviado al Ministerio de Trabajo y que se analice, que pueda ser auditable. Digamos, actualmente no es auditable y las plataformas se aprovechan de eso. Y más ahora que más gente que no llega a fin de mes empieza a entrar a esas aplicaciones y el algoritmo se hace la panzada. Decide cuánto te paga, te baja el precio. Exacto. Fíjense, cuando uno llama un vehículo, digamos, de Cabify, lo que sea, los precios según la hora, la zona, si es un recital o no, la demanda modifica el precio continuamente. Claro. ¿En qué estado, decías, bueno, lo de ARSAT están desarrollando, ¿en qué estado está eso, digamos? Y mira, tenemos ya varios proyectos, estamos esperando que se activen créditos internacionales para incorporar más hardware, porque esto es poder de cómputo. No créditos nacionales, o sea, eso es imposible. No. Eso se descarta. Pero por recorte, por decisión del gobierno. Sí, teníamos a fines del 2010 tuvimos un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares para hacer 4 nuevos data centers, ya estamos pensando en esto, ya estamos viendo el tema de inteligencia artificial, desde el año 2021 que empezamos a trabajar en eso. Pero, te pregunto porque Milei dijo que él iba a impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial, pero vos estás contando que no da los fondos para impulsarlo. Mira, en teoría va a empezar a darlos, pero yo hasta que no lo vea, no lo creo. Nos llegaron 2 equipos nuevos que cumplen esa funcionalidad, pero se necesitan muchos más.
Hablábamos recién de decisiones de poder y quizás antes estábamos acostumbrados que los CEOs o los dueños de los grandes grupos económicos o de las grandes empresas lleguen a ser funcionarios de gobierno, pero en el caso de Estados Unidos hoy vemos que son principalmente los dueños de las grandes tecnológicas quienes llegan a ser funcionarios, quienes les regalan títulos y ministerios. ¿Qué lectura haces de cómo llegan las empresas tecnológicas a ocupar parte de los gobiernos? Y el gran tema es que manejan toda la información. Ese es el gran... Antes el Estado era el dueño de la información y el que manejaba las relaciones. Ahora las empresas tecnológicas tienen más plata que países enteros. Y aparte tienen la información de primera mano de qué pasa. Siempre pongo un ejemplo de qué se puede hacer con la metadata, que es el dato que no nombra a nadie, pero te marca ubicaciones. Si ves una zona residencial y durante el día hay 500 personas que van a una casa que no es negocio, no es nada, uno dice que están vendiendo algo. Si hay 1000 personas que van, bueno, ahí está vendiendo otra cosa más. Si ves cruces en las fronteras de un mismo número de teléfono que va y viene, hay un montón de información que sin saber el nombre uno ya puede detectar qué tipo de actividad hay y si hay algo ilícito o no. Y toda esa información la manejan las plataformas. Los celulares, estamos dando la información todo el tiempo a ellos. Cada vez que yo pongo a aceptar cookies, les estoy dando mi vida, básicamente, ¿no? Sí, porque hay modelos de negocio que se basan en hacer el seguimiento ese. Necesito una remera para... Sí, claro. Y ahora, los estados han perdido la capacidad de controlar. Totalmente, claro. y los asociaron. Es más, Estados Unidos tiene ahora generales que son miembros de las compañías tech, que eso nunca se había dado. ¿Cómo? Sí, de OpenAI tiene generales nombrados, digamos, en el rango para acceder a secretos de Estado. De Google también hay, digamos, por eso hubo revuelta de trabajadores de Google también que no querían que Google se ponga en la fabricación de armas o en herramientas de inteligencia para el uso de armas y esos los echaron directamente. Y están muy atados al gobierno. Igual el vínculo del aparato militar, digamos, de Estados Unidos el complejo militar industrial, ahora es complejo militar tecnológico industrial. Claro, pero desde el comienzo del desarrollo de esta tecnología, el aparato militar estuvo ahí cerquita. Exacto, ¿no? Es muy tentador, la tecnología de inteligencia artificial. Todo lo que sea hacer daño sin gastar soldados, lo van a tomar, sea moral o no. Es así, en la guerra lamentablemente pasa eso. Dijiste recién que los estados perdieron la capacidad de intervenir. ¿Hay algún país que haya logrado alguna regulación medianamente seria para este tema? Entiendo la Unión Europea lo discutió. La Unión Europea lo está discutiendo y el que más firme está actualmente, bueno, Brasil, con el tema de Twitter, que fue un ejemplo regional muy bueno. Y después, bueno, hay otros países, por ejemplo, China sí, tiene todo bajo su propio control. ¿Y qué pensás de esto, del modelo chino? Que bueno, muchos hablan de censura, ¿no? Directamente, control de la población. Y el tema que ellos tuvieron muchísimos desafíos, lo mismo que pasa con Cuba, lo que pasa con Corea del Norte, son idiosincrasias muy particulares que a ellos le dieron resultados. Si nos vamos a los hechos de qué resultados tienen, fue totalmente fabuloso. En menos de 25 años bajaron la contaminación y no tienen desempleo. Por eso son, obviamente... el precio tal vez son las libertades individuales, las libertades individuales y el control constante. Cuando uno habla con un trabajador chino, sabe que está bajo presión constante porque hay 1000 más que quieren ese puesto. Claro. Y van a seguir esos puestos, digamos, le dan privilegios también. Ezequiel, gracias por haber venido. No, por favor, muy interesante escucharte y entender un poquito tu remera. Yo no la entendí del todo, pero por lo menos un poco más que antes. Ahora voy a tirar el chiste en reuniones sociales. Claro, era el DNS. Era el DNS. Claro. No eras vos, era el DNS. No soy yo, es el DNS. Es muy famosa en el evento Nerdearla que se hace todos los años, digamos, y Cisarmi es el que hace estas remeras que todos los nerds las tenemos. Gracias nuevamente, Ezequiel, por haber venido. La seguimos mañana, Valen, Poli, ¿les parece? La seguimos mañana. Mañana la seguimos, ahora pequeña pausa y enseguida estaré saludando a Pablo Caruso porque comienza QR aquí en Bravo TV. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida.
Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV. Llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Aquí finaliza el horario de protección al menor.
¿Cómo anda, don Juan Di Natale? Buenas noches, buena semana, Pablo. ¿Cómo Para estás? vos también. ¿Todo ¿Cómo bien? arrancaste el lunes? Bien, bien, espectacular. Bueno. ¿Vos? Muy bien, pero ¿Bien? además ya es lunes a la noche. Sí. Ya está. El lunes está terminado prácticamente. Sí. Pero Quedan fue 2 horas de un QR intensas, buen seguramente lunes. muy interesantes. Sí, sí, intenso seguro. Pero Bien. bueno, tener un buen lunes no es poca cosa No, claro. en este tiempo. Bueno, vamos a arrancar y en el pase de todo... Ah, perdón, hay que hacer la magia. Tengo una magia, pero no sé si... Tal vez voy a chasquear los dedos. Hacer la gran Mary Poppins. ¿Querés que chasquee los dedos? Sí. ¿Querés chasquearlos conmigo? Me encantaría. Digo 3 y Perfecto, chasqueamos. ¿cómo no? 1, 2, 3. Ahí está. Porque hay... Con música. Ya hay Espectacular. como química, ¿no? Sí, Hay como claro. cosas muy bien, espectacular. Bueno, yo no sé si vos estás al tanto de lo que te voy a mostrar a continuación, de lo que vamos a compartir con vos y con la audiencia, pero el presidente de la Nación, Javier Milei, sí, hace 2 años y piquito. ¿Qué es presidente? O no, van a ser en diciembre de 2 años, ¿no? Sí. Técnicamente. Se mandó a hacer un cuadro. Otro más. Porque viste que tiene una sala que está llena de cuadros. ¿Te acordás? Sí. La vimos alguna vez. Pero esta vez es un cuadro de él. No es una cosa... O un era, retrato. Claro, un retrato. Era una Bien. cosa muy habitual en otros tiempos, digamos, ¿no? Sí, claro. A mí me da un poquito de cringe en este momento, che, háganme... Haceme pero un cuadro. La verdad es que después hay otros países, por ejemplo en Ecuador recuerdo haber ido al Palacio Carondelet, hermoso lugar, que hay cuadros de cada presidente. El de Bucaram es un show, pero bueno, cada quien tiene su estilo. Y claro, se envalentonó el artista. Se cebó. Que está haciendo y decidió en redes sociales ir explicando el proceso. No está terminado, Juan. Bien. Pero fue mostrando... Es lo que se llama un work in progress. Exactamente. Ok. Pero por supuesto fue mostrando algunos avances y aquí los compartimos con ustedes. A ver, a ver. Lo estoy pintando para él. Bueno, ahí está él. Esta es una silla en la que me inspiré en un cuadro que vi de Belgrano. Acá atrás está Alberdi, ahí está Conan, como pueden ver. Y ahí quería poner en este cuadrito un dibujo de Parravicini y detrás una bibliotequita. En estos quería poner como cabezas de animales. Nada, está en proceso, le falta muchísimo, pero como me estuvieron preguntando, ya les quería mostrar. Y nada, es enorme el cuadro, así que espero poder terminarlo pronto. Está en proceso hace rato, así que nada, espero que les guste cómo va este proceso. Bueno, espero que te guste cómo va el La verdad que, proceso. o sea, si es enorme no es este, porque esa es la manito de Es ella. verdad. O sea, este no es enorme. Esto sería como un modelo, una Puede muestra, ser. una escala, digamos. Porque claro, Porque viendo la manito de ella no parece ser gigante este cuadro, ¿no? salvo que esté muy cerca de la cámara, pero Claro. sería raro Sí. por el foco. A mí Este lo- es Alberdi. Correcto. Entonces, Lo que más me impactó es la silla inspirada en Belgrano. sí. No solo la silla, el vestuario también, Sí. porque está él con botas y con vestuario del siglo XIX, De ¿no? que es el momento en el que él quiere Al momento en el volver que quiere que volvamos, para efectivamente. refundar efectivamente, Claro, ¿no? y Y que debe estar tengamos, bueno, escribiendo. esto, reglas laborales del siglo XIX, bueno, etcétera, ¿no? puede tener sus contratiempos, Juan, Sí, ese tema. me gusta que es como que él estaba leyendo y de repente levantó la vista y está pensando en lo que acaba de leer. ¿Viste? Sí. Es como leyó algo que le gustó mucho y mira al horizonte mientras piensa lo que acaba de leer. Son interpretaciones. Yo interpreté que está escribiendo, que está buscando en el horizonte. Pero no tiene pluma en la mano. Tenés razón. Bueno, hay que ver esta también, Es que ¿no? no es zurdo, Milei. Es cierto, Entonces, es cierto. Escribe si está- con la derecha. Está del otro lado. Y Tenés las razón. cabecitas de animales también me parece que... ¿Qué animales habrá, no? ¿Qué Eh. cabecitas habrá? Porque no van a... Cabezas de perro no pones, es de muy mal gusto. ¿Cómo Sí, vas a no poner creo. cabezas de perro? No, además estando Conan... Claro. Cabecitas de animales. Por ahí no está resuelto todavía. Casa, a lo mejor casa mayor, ¿no? Sí. Te pondría un ciervo, ¿no? Bueno, no un sé si el león, ¿por qué no? Sí, no sé, el presidente es bastante ama a los animales, no creo que... Tenés ¿no? que, razón. trofeos de casa. Y Parravicini ahí, que recordemos es una suerte como el Nostradamus argentino, Claro, Solari Parravicini. que se supone que predijo una enorme cantidad de cosas que están ocurriendo durante la presidencia de Javier Milei. Él sería el hombre gris, sería todas las cosas, ¿no? Algo Supuestamente. por el Sí. estilo. Sí. Tenemos el hogar encendido, por otro lado. Sí.
Y bueno, y Conan, que debe estar babeándose con la boca abierta. Así, bueno, son perros que habitualmente... bastante babosos. Bueno, es muy lindo.